Buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a continuar con las fichas de trabajo que hemos estado realizando. El día de hoy vamos a hablar sobre el futuro, pero en su forma be going to. Es otra forma en la que podemos utilizar el futuro. Vamos a dar inicio a este pequeño video tutorial. Después de ello vamos a poder realizar las actividades y esto nos va a ayudar mucho también para comprender. Let's start. Today we are going to talk about the future in the form be going to. First of all, we are going to check when we are going to use the future be going to, que es su forma be going to. Okay, the grammar rule is we use the going to. The first one is planned actions in the future. Para acciones que nosotros planeamos en el futuro. Este futuro es para planes, para hacer planes. Ahora, aquí tenemos dos ejemplos. El primero dice, we are going to sing at the party. Y el segundo dice, they are going to fly to South Africa. Estas dos acciones son dos planes que se hicieron para futuro. El primero dice, we are going to sing. Vamos a cantar. Nosotros vamos a cantar en la fiesta. Ese es un plan que un grupo de amigos ya hizo y está bien pensado, ya está bien planeado y se va a realizar en un futuro. ¿Sí? Si podemos ver, este futuro en español se traduce como voy a, vamos a, van a. ¿Ok? El segundo ejemplo, they are going to fly to South Africa. Ellos van a fly, van a volar a Sudáfrica. ¿Sí? Ahora, the second use, el segundo uso. You're certain that something is going to happen in the future. O sea, tú estás muy seguro de que algo va a suceder en el futuro. Por eso les decía, el going to se va a usar cuando nosotros tenemos un plan, pero un plan bien pensado y estamos muy seguros que algo va a suceder en el futuro. A diferencia del que nosotros vimos en el anterior, que era will, el will prácticamente eran decisiones tomadas al minuto, planes hechos al momento, pero en este caso de going to, we are sure, nosotros estamos seguros, we are certain, tenemos una certeza de que va a suceder en el futuro, ¿sí? Ahora, cabe recalcar lo siguiente, be going to is not a tense, it is a special structure that we use to talk about the future. O sea, esta forma be going to no es un tiempo, ¿sí? No es un tiempo, solo que es una forma en la que nosotros usamos para hablar del futuro, ¿sí? No hay un futuro, vamos a decirlo así, un futuro simple, un futuro compuesto, un futuro... No, nosotros utilizamos ciertas formas porque incluso podemos hablar en futuro utilizando algunos adverbios, pero vamos a concentrarnos en la be going to. Now, the structure of going to. ¿Cuál es la estructura para que yo pueda hacer una oración? Tenemos the subject. We are going to add the be verb, el verbo be. We are going to add going to, and we are going to add to and the verb in infinitive. Repasamos. Vamos a agregar el sujeto, que va a ser nuestro nombre, por ejemplo, I, y vamos a agregar la forma del verbo to be. Remember. Recuerden que la forma del verbo to be nosotros lo tenemos que conjugar. Por ejemplo, cuando yo hablo de I, que soy yo, le vamos a agregar am, I am. Cuando tenemos your es are. Cuando tenemos he es is. She is, it is, we are, they are, and they are. Ok, remember. Este verbo to be no está conjugado, lo tenemos que conjugar. Y recuerden, cuando conjugamos el verbo to be, va a depender mucho de la persona, del subject. ¿Ok? Entonces, decíamos, agregamos el subject and then the verb be, el verbo to be. Después le vamos a agregar going. Este going siempre va a ir. Y le vamos a agregar to y el verbo en infinitivo. O sea, el verbo sin cambiarlo, sin conjugarlo. Tenemos dos ejemplos. I am going to be a teacher when I'm older. Aquí tenemos el sujeto que es I. Tenemos el verbo to be que es am. Si podemos ver, también hay una forma corta del I am.
se puede contraer, como les decía, en inglés mayormente se contraen todas las cosas porque es más fácil de hablar. I am, agregamos going, agregamos to y agregamos el verbo en infinitivo. En este caso el verbo en infinitivo es be, que significa ser o estar. Por eso yo voy a ser un maestro cuando yo sea mayor. El segundo ejemplo. He is not going to play football anymore. Ahora, ¿cómo vamos a formar nosotros una oración negativa? Es muy sencillo. Como tenemos el verbo be como auxiliar, solamente vamos a agregar not y tenemos una oración negativa. He is not going to play football anymore. Este not se agrega para formar una negativa. Dice, él no va a jugar fútbol más. Ya no va a jugar más fútbol. ¿Sí? I'm going to, voy a, y aquí dice, él no va. ¿Por qué? Porque agregamos not. Ahora, en una pregunta también es sencillo. Recuerden que nosotros tenemos que mover el auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar en este tiempo? Es be, el verbo to be. Entonces el verbo to be se va a mover hacia adelante y nosotros podemos formar una pregunta. Vean esto. Aquí el verbo to be se puso adelante y dice, Are you going to buy a new t-shirt? Are you going to buy a new t-shirt? ¿Vas a comprar una nueva camiseta? Aquí podemos ver que el verbo to be pasó hacia adelante porque es el auxiliar. En una pregunta pasamos primero el verbo to be. En una negativa solamente agregamos not. ¿Sí? For example, there we have some exercises. Tenemos algunos ejercicios que tenemos en las fichas. Find the mistake, underline, and write it correctly. Corrige los errores. The first one, I'm going to Hong Kong. ¿Hay algún error? Sí, porque recuerden que nosotros poníamos el sujeto, que es I, el verbo to be conjugado, que es am, going, y después de going, ¿qué seguía? Seguía to, ¿verdad? Porque debe ser to y después ponemos el verbo. Y quedaría I am going to go Hong Kong. ¿Sí? Aquí podemos ver que está mal. Primero va to, después de going va to y después agregamos el verbo. El segundo ejercicio. She are going to be a doctor when she grows up. Ella va a ser un doctor cuando ella crezca, pero acá hay un error. Hay un error que nosotros podemos ver. ¿Cuál es el error? She are. ¿Estamos seguros que es she are? No. She, ¿cuál es el verbo to be que va con she? El verbo to be que va con she es is, no es are. Así que nosotros tenemos que quitar are y vamos a poner is. She is going to be a doctor when she grows up. La número 3, the number 3. He going to watch TV tonight. Si yo recuerdo mi forma del verbo to be, dice, he le hace falta algo. ¿Qué le falta a esta oración? Le falta is. He is. Después, recuerden, después de la persona, vamos a agregar la forma del verbo to be. Sería he is going to y nuestro verbo watch. He is going to watch TV tonight. Él va a ver tele esta noche. The number 4. They are going to having pizza for dinner. Checamos. They, ellos, y pusieron are, correcto, está muy bien, they are. Después tenemos going, después tenemos to, pero aquí vemos que dice having. Le agregaron al verbo la ing. Y la respuesta correcta sería poner el verbo sin agregarle nada en su forma infinitiva, que es have. They are going to have pizza for dinner. Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. Dice, remember, recuerda,
Cuando hacemos preguntas usando la forma be going to, pasamos el verbo be al principio, como decíamos hace rato. For example, aquí tenemos she's going to dance tonight. Ella va a bailar esta noche. Para formarlo pregunta, nosotros solamente agarramos el verbo be, que en este caso es ir, y lo pasamos hacia adelante. Y queda, is she going to dance tonight? Ya tenemos una pregunta. ¿Ella va a bailar esta noche? ¿Ella va a bailar esta noche? Lo convertimos en una pregunta. En algunas ocasiones necesitamos la ayuda de preguntas WH, preguntas WH que habíamos visto antes. No sé si se recuerdan que en la clase veíamos what, qué significaba what, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué. Estas son preguntas que nos ayudan a indagar, ¿verdad? Para preguntar ciertas cosas. En estos casos ponemos al principio la pregunta WH y seguidamente el verbo be, ¿sí? Decíamos que vamos a agregar, vamos a poner al principio el verbo to be, sí, pero cuando tenemos una pregunta WH como what, where, why, esta pregunta va a ir incluso adelante del verbo to be. Por ejemplo, la misma oración, is she going to dance tonight? Pero vemos que agregamos where, dónde va a bailar ella esta noche. Las preguntas WH van al principio, ¿sí? Van incluso al principio, antes incluso del verbo to be. Por eso en este ejercicio tenemos write questions to ask to your friend. Escribe las preguntas para preguntarle a un amigo. Y dice la primera, tenemos el verbo do, que es hacer, y tonight, que es esta noche. Dice, vamos a formar una pregunta, y la pregunta quedaría así. ¿Qué pregunta WH podría utilizar? Por ejemplo, what, ¿qué? Quiero saber qué va a hacer esta persona. What are you? Porque you, verá que su forma de verbo to be que debe ir es are. What are you going to do tonight? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Sí? Luego tenemos el verbo eat. Eat tonight. Comer esta noche. ¿Qué podríamos indagar? Podemos preguntar, por ejemplo, what, ¿qué vas a comer esta noche? O when, ¿cuándo vas a comer esta noche? O where, ¿dónde vas a comer esta noche? O why, ¿por qué vas a comer esta noche? Creo que vamos a utilizar where. Por ejemplo, ¿dónde vas a comer esta noche? ¿Y cómo lo voy a formar? Where, ¿dónde? Are you going to eat? Recuerden, cuando es una pregunta, ponemos el verbo la pregunta WH, seguidamente por el verbo to be conjugado, la persona, going to y el verbo. Tenemos el siguiente, do, hacer y tomorrow. ¿Cómo quedaría la pregunta? Por ejemplo, en este caso utilizamos what, ¿qué? What are you going to do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? La letra D. Do, remember, do es hacer. Next week, weekend, el siguiente fin de semana. ¿Qué vas a hacer el siguiente fin de semana? ¿Cómo quedaría nuestra pregunta? What are you going to do the next week? La letra E. Letter E. Study, estudiar. When you grow up, cuando tú crezcas, ¿cómo quedaría, por ejemplo, qué vas a estudiar o dónde vas a estudiar? Nosotros escribimos, what are you going to study? ¿Qué vas a estudiar when you grow up? Cuando tú crezcas. Y la última, watch on TV tonight. Ver en la televisión esta noche. ¿Cómo quedaría nuestra pregunta? Por ejemplo, utilizaríamos el verbo WH, la pregunta WH, y tenemos what. Primero nuestra pregunta WH, seguidamente por nuestro verbo to be, luego la persona que es you, going to watch TV on tonight. Tenemos que vamos a ver esta noche, que vas a ver esta noche en la televisión, ¿sí? Recuerden, ¿por qué lo estamos haciendo así? Porque estamos utilizando preguntas y en una pregunta recuerden que primero va el verbo to be, ¿sí? Cuando nosotros escribimos un enunciado normal,
nosotros primero ponemos el nombre de la persona, luego va seguidamente el verbo to be, agregamos going to y el verbo. Pero cuando es una pregunta, nosotros pasamos primero el verbo to be, ¿sí? Entonces, esa forma del verbo to be nos va a servir para hacer planes, para hablar acerca del futuro, un futuro donde estemos seguros de lo que va a suceder, estamos muy seguros y queremos preguntarle a alguien acerca de qué tan seguro está de hacer algo. Por ejemplo, where are you going to eat? Le estoy preguntando, por ejemplo, a tu hermano, ¿dónde vas a comer esta noche? ¿Dónde vas a comer? Where are you going to eat? Y le estás preguntando algo y tú quieres que él esté seguro de esa respuesta, ¿sí? Por eso preguntamos, where are you going to eat? Cuando le preguntas a una persona, where are you going to eat? Le estás diciendo, ¿dónde vas a comer esta noche? Pero dime algo seguro, ¿ok? Y para eso utilizamos esta forma be going to. Esperemos que les haya servido este video y muchas gracias por vernos. Muchas gracias. Esperemos que igual hayan realizado los ejercicios. Les recordamos poner todos los ejercicios en una carpeta de evidencias. Recuerden que los ejercicios se pueden realizar en la libreta, se pueden realizar en hojas blancas, se pueden realizar de manera impresa, es dependiendo de las posibilidades, recordándoles que no salgan de casa, que se cuiden y pues ya después poder entregar esta carpeta de evidencias o en hojas blancas. Ustedes, a medida de las posibilidades, pues ir juntando las evidencias de las tareas. ¿Sí? Si ustedes las hacen en hojas blancas, solamente realizamos los ejercicios y ya. ¿De acuerdo? Esperamos verlos la próxima, en el próximo video, explicándoles acerca de estos temas. Les agradecemos mucho y cuídense. Thanks for watching and I hope you have a nice day. Please, cheers. See you later.